El profeta Elías, una de las figuras más enigmáticas y poderosas de la Biblia, vivió en un periodo crítico de la historia de Israel. Fue llamado por Dios para profetizar y traer a la nación de vuelta a la adoración verdadera, confrontando la idolatría promovida por Jezabel y Acab. Elías fue un profeta audaz e inquebrantable, un hombre que desafió reyes, realizó milagros impresionantes y enfrentó al dios falso Baal de manera pública y espectacular. Sin embargo, la historia de Elías no es solo sobre poder y victorias espirituales, sino también sobre la vulnerabilidad humana. Este es uno de los grandes secretos de Elías que todo creyente debería saber, incluso los mayores siervos de Dios enfrentan momentos de desánimo, agotamiento y dudas. La vida de Elías nos enseña que es posible experimentar el poder de Dios de manera tangible y, al mismo tiempo, ser consumidos por el miedo y el cansancio. Su trayectoria revela el equilibrio entre la fuerza divina y la debilidad humana, y nos invita a reflexionar sobre cómo Dios actúa en nuestras vidas, incluso cuando nos sentimos al borde de nuestras fuerzas. Lo que hace que la historia de Elías sea tan relevante para el cristiano moderno es su humanidad. Aunque fue un profeta extraordinario, Elías también experimentó lo que muchos de nosotros enfrentamos, sentimientos de insuficiencia, miedo y la presión de un ministerio desgastante. Incluso los más valientes pueden desmoronarse bajo el peso de sus responsabilidades, pero la respuesta de Dios a Elías revela algo precioso: Dios cuida de sus siervos en sus debilidades, restaurándolos y llamándolos de nuevo a la misión. Elías es presentado en las Escrituras con una declaración profética poderosa: anunció una sequía sobre Israel, una sequía que duraría 3 años y medio, 1 Reyes 17:1. Este periodo de sequía era un juicio divino contra el reinado impío de Acab y Jezabel, quienes habían llevado a la nación a la idolatría, promoviendo el culto a Baal. La palabra de Elías fue una demostración clara del poder de Dios sobre los falsos dioses, y se convirtió en conocido como el profeta que cerró los cielos. Sin embargo, a pesar de que Elías fue un canal del poder de Dios, su vida espiritual y emocional fue duramente probada. La victoria en el Monte Carmelo, donde Elías enfrentó y derrotó a los profetas de Baal en un épico desafío, debería haber sido el punto culminante de su carrera profética. Dios envió fuego del cielo en respuesta a la oración de Elías, demostrando a todo Israel que el Señor es el único Dios verdadero, 1 Reyes 18, 36-39. Sin embargo, poco después de esa victoria, Elías enfrentó un giro inesperado. Jezabel, en lugar de rendirse ante el Señor, juró venganza y amenazó la vida de Elías, obligándolo a huir. El profeta que había desafiado a cientos de falsos profetas ahora huía con miedo de una sola mujer. ¿Qué sucedió con Elías? ¿Cómo pudo, quien demostró tanta fe y valentía, sentirse tan vulnerable hasta el punto de huir y desear la muerte? En 1 Reyes 19:4, leemos la oración de Elías en el desierto. Ya basta, Señor. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Estas palabras revelan el profundo desánimo que había invadido su corazón. Este es un punto crucial en la historia de Elías, ya que nos muestra que incluso los grandes hombres de Dios pueden sufrir momentos de depresión y agotamiento espiritual. El ministerio de Elías fue agotador. Se vio luchando solo contra una nación entera que se había desviado de Dios. Esto es algo que muchos siervos de Dios enfrentan, la sensación de que están solos en su batalla. Elías, que había sido tan celoso por el Señor, ahora se veía a sí mismo como el último restante y creía que su misión había fracasado por completo. Aquí, vemos un paralelo con la historia de otros grandes personajes bíblicos que también enfrentaron momentos de gran desánimo. Moisés, el gran líder de Israel, en Números 11, 14-15, también pidió a Dios que le quitara la vida, sintiéndose incapaz de llevar la carga del pueblo. Jonás, otro profeta, también deseó la muerte después de predicar en Nínive y ver que Dios no destruyó la ciudad como él esperaba, Jonás 4:3. Así, el sentimiento de fracaso y la lucha con el agotamiento no son exclusivos de Elías, sino que forman parte de la experiencia humana y del caminar espiritual de muchos siervos de Dios. A pesar del profundo desánimo de Elías, Dios no lo reprendió por su debilidad. En lugar de eso, Dios respondió a su desánimo con gracia, misericordia y cuidado. En el desierto, donde Elías se refugió bajo un arbusto, Dios envió a un ángel para ministrar a él. El ángel tocó a Elías y le dijo:
levántate y come, 1 Reyes 19:5. Elías encontró junto a su cabeza un pan cocido sobre brasas y un jarro de agua. Este gesto simple, pero poderoso, revela cuánto le importa a Dios las necesidades de sus siervos, tanto físicas como espirituales. Aquí vemos una lección crucial para todos nosotros. Antes de que Elías pudiera enfrentar el próximo desafío espiritual, necesitaba ser reabastecido físicamente. Muchas veces, en nuestro caminar con Dios, descuidamos nuestras necesidades básicas, pensando que podemos seguir sin descanso o sustento. Sin embargo, Dios nos recuerda que cuidar nuestras necesidades físicas es parte de nuestra preparación para el servicio espiritual. El descanso y la nutrición que Elías recibió en el desierto fueron el punto de partida para su renovación espiritual. Es interesante notar que el ángel visitó a Elías no solo una vez, sino 2 veces. Después de la primera comida, Elías volvió a dormir, aún agotado. Pero el ángel lo tocó de nuevo, diciendo, levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti, 1 Reyes 19:7. Dios sabía que Elías necesitaba más que un simple descanso, necesitaba fuerza para la siguiente fase de su jornada. La comida y el agua que Elías recibió no solo eran sustento físico, eran un símbolo de la provisión espiritual de Dios, que lo prepararía para el largo camino por delante. Elías viajó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. El número 40 en la Biblia tiene un significado profundo y simbólico. Fue el tiempo que Moisés pasó en el monte Sinaí recibiendo la ley, el tiempo que Israel peregrinó en el desierto y el tiempo que Jesús pasó ayunando y siendo tentado en el desierto. Este periodo de 40 días representa un tiempo de prueba, purificación y preparación espiritual. Para Elías, esta jornada no fue solo un viaje físico, sino un camino de renovación espiritual, una oportunidad de encontrarse nuevamente con Dios en un momento de profunda necesidad. Cuando Elías finalmente llegó al monte Horeb, entró en una cueva y esperó una manifestación divina. Dios lo llamó, preguntando, ¿qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 19:9. Esta pregunta es profundamente introspectiva. Dios sabía lo que Elías estaba haciendo allí, pero quería que el profeta reflexionara sobre el motivo de su huida y sobre su misión. La respuesta de Elías revela su corazón herido. He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a espada. Solo yo he quedado, y buscan quitarme la vida, 1 Reyes 19:10. Elías se sentía completamente solo, creyendo que él era el último siervo fiel de Dios. Estaba tan concentrado en su desánimo que no podía ver el panorama completo. Muchas veces, en nuestro caminar con Dios, también nos sentimos así, aislados y abrumados, creyendo que estamos luchando solos. Sin embargo, Dios siempre tiene un plan más grande. Él sabía que había 7,000 en Israel que no se habían arrodillado ante Baal, 1 Reyes 19:18, y Elías necesitaba recordar que no estaba solo. Después de esta declaración, Dios se manifestó a Elías de una manera que severamente cambió su perspectiva. Primero, vino un gran viento que desgarraba las montañas y rompía las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, vino un susurro suave y apacible, 1 Reyes 19:11-12, y fue allí donde Dios habló con Elías. Este encuentro nos enseña una lección valiosa sobre la naturaleza de Dios. Muchas veces, esperamos que Dios se revele en grandes manifestaciones, en eventos dramáticos que llamen nuestra atención. Sin embargo, Dios frecuentemente habla en el silencio, en la suavidad, en momentos tranquilos de introspección. Elías, que había visto el fuego de Dios descender en el monte Carmelo, ahora aprendió que Dios también se revela en momentos de quietud, en medio de la simplicidad. Esta experiencia de Elías en el monte Horeb resuena en nuestra vida de oración y devoción. ¿Cuántas veces estamos tan ocupados buscando grandes señales que perdemos la voz suave de Dios en nuestro corazón? El silencio puede ser un lugar poderoso de encuentro con Dios, donde podemos escuchar su voz sin las distracciones del mundo que nos rodea. Después de este encuentro transformador, Dios dio a Elías una nueva misión. No solo restauró la fe de Elías, sino que también lo envió de vuelta al campo de batalla.
Elías fue instruido para ungir a Hazael como rey sobre Siria, a Jehú como rey sobre Israel y a Eliseo como su sucesor en el ministerio profético, 1 Reyes 19, 15-16. Este es un punto crucial en la historia de Elías, ya que nos recuerda que, incluso cuando nos sentimos al final de nuestras fuerzas, Dios tiene nuevos planes y propósitos para nosotros. Elías, que creía que su misión había fracasado, ahora recibía nuevas instrucciones de Dios. Este momento nos enseña que, cuando pensamos que ya no hay nada más que hacer, Dios nos da una nueva visión y nos invita a continuar el viaje. Él nunca nos abandona en el desánimo, sino que nos llama a levantarnos y seguir adelante. Elías estaba a punto de preparar a su sucesor, Eliseo, un joven profeta que lo acompañaría y eventualmente recibiría una doble porción de su espíritu. La presencia de Eliseo en la vida de Elías también es un recordatorio de que Dios siempre provee compañeros de jornada. Elías, que se había sentido tan solo, ahora tendría a alguien a su lado para compartir la carga. El mentorado y la transmisión del legado espiritual de Elías a Eliseo son ejemplos de cómo Dios garantiza la continuidad de su plan. Elías no estaba solo, y su misión no terminaría con él, sino que sería continuada a través de Eliseo. Antes de esta fase de desánimo y renovación, Elías ya había experimentado la provisión sobrenatural de Dios en tiempos de necesidad. Después de declarar la sequía en Israel, Dios instruyó a Elías que se escondiera junto al arroyo de Kerit, donde bebería agua del arroyo y sería alimentado por cuervos. Este episodio es una demostración clara de la fidelidad de Dios para proveer a aquellos que dependen de Él. Los cuervos, considerados animales impuros, fueron usados por Dios para traer pan y carne a Elías todas las mañanas y tardes. Esto nos enseña que Dios puede usar medios inesperados para satisfacer nuestras necesidades. Elías, que había sido el portavoz de Dios para declarar la sequía, ahora dependía completamente de la provisión diaria de Dios para su propia supervivencia. La lección espiritual aquí es clara, incluso cuando estamos en un desierto espiritual o físico, Dios cuida de nosotros. Él envía lo que necesitamos, exactamente cuando lo necesitamos. Elías no recibió un banquete, pero recibió lo suficiente para cada día. Esto nos recuerda del maná en el desierto, cuando Dios alimentó a los israelitas con la porción exacta para cada día. Aprender a confiar en Dios día a día es uno de los mayores desafíos de la vida de fe, pero también es una de las mayores bendiciones. Después de que el arroyo de Kerit se secara, Dios envió a Elías a Sarepta, donde una viuda lo cuidaría. Este episodio es uno de los ejemplos más profundos de fe en medio de una extrema necesidad. Cuando Elías encontró a la viuda, ella estaba a punto de preparar su última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Elías le pidió que le diera un poco de pan, prometiendo que Dios no dejaría que le faltara harina ni aceite mientras durara la sequía. La respuesta de la viuda es un ejemplo extraordinario de fe. Ella obedeció la petición de Elías, y Dios cumplió su promesa. La harina y el aceite no se acabaron, y la viuda, su hijo y Elías fueron sostenidos durante todo el tiempo de la sequía. Esta historia nos enseña que, incluso en medio de la escasez, Dios puede multiplicar lo poco que tenemos si confiamos en su palabra. Más que un milagro de provisión, este evento también nos enseña sobre la obediencia sacrificial. La viuda de Sarepta podría haber rechazado la petición de Elías, preocupada por su propia supervivencia, pero eligió confiar. Esa fe fue recompensada con la abundante provisión de Dios, y nos desafía a ser fieles, incluso cuando nuestras circunstancias parecen imposibles. Uno de los momentos más destacados en la vida de Elías fue el enfrentamiento en el Monte Carmelo, donde desafió a los profetas de Baal. Este fue uno de los momentos más dramáticos del Antiguo Testamento, donde el poder de Dios fue exhibido de manera pública e indiscutible. Mientras los profetas de Baal clamaban sin respuesta, Elías oró al Señor, y el fuego de Dios descendió, consumiendo el sacrificio y demostrando que Yahweh era el único Dios verdadero. Este evento tuvo un impacto inmediato en el pueblo de Israel, quienes respondieron diciendo, «El Señor es Dios». 1 Reyes 18:39. La victoria de Elías sobre los falsos dioses fue una señal clara de la supremacía de Yahweh, y un recordatorio de que Dios no comparte su gloria con nadie. Baal, el dios de la fertilidad y la lluvia, fue humillado ante toda la nación, y el pueblo volvió sus corazones al Señor.
Sin embargo, esa victoria no fue el fin de la batalla. Jezabel, decidida a vengar la muerte de sus profetas, amenazó la vida de Elías, lo que lo llevó a huir. Esto nos enseña que, incluso después de grandes victorias espirituales, aún podemos enfrentar desafíos y oposición. La vida de Elías nos recuerda que el caminar de fe no es lineal, está lleno de altibajos, de victorias y luchas. Pero en todas estas fases, Dios permanece fiel. El final de la vida de Elías es uno de los momentos más misteriosos y fascinantes de la Biblia. Elías es una de las pocas personas en las Escrituras que nunca experimentó la muerte física. En 2 Reyes 2:11, leemos que un carro de fuego con caballos de fuego apareció, y Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino. Esta partida milagrosa fue una señal clara de la intimidad que Elías tenía con Dios, y un testimonio de su vida de dedicación y servicio fiel. Elías fue uno de los 2 únicos personajes bíblicos que fueron llevados al cielo sin pasar por la muerte, el otro siendo Enoc, según lo registrado en Génesis 5:24. Su ascensión al cielo simboliza la glorificación final de los siervos de Dios y apunta al arrebatamiento, cuando los fieles serán llevados para encontrarse con el Señor en los aires. 1 Tesalonicenses 4:17. La ascensión de Elías es un recordatorio poderoso de que nuestra jornada de fe culmina en la presencia de Dios. Así como Elías fue llevado para estar con el Señor, nosotros también somos llamados a vivir con la expectativa del día en que seremos reunidos con Dios en la gloria. Elías nos muestra que, cuando caminamos con Dios, nuestra recompensa final es la eternidad a su lado. La historia de Elías es una de las más ricas e inspiradoras de las Escrituras. Nos enseña que, por más fuertes que seamos en nuestra fe, aún somos vulnerables al desánimo y al cansancio. Sin embargo, la vida de Elías también nos muestra que Dios nunca nos abandona en nuestros momentos de debilidad. Él cuida de nosotros, nos reanima y nos llama de vuelta a la misión, incluso cuando pensamos que no podemos continuar. Al igual que Elías, estamos llamados a confiar en Dios en todas las circunstancias, en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez, en las victorias y en los momentos de desánimo. El caminar de Elías nos recuerda que Dios siempre tiene un plan mayor, incluso cuando no podemos verlo. Él es el Dios que provee, que habla en el silencio y que nos prepara para una misión mayor. Que podamos, como Elías, aprender a escuchar la voz suave y tranquila de Dios, a confiar en su provisión diaria y a continuar caminando en fe, sabiendo que, al final, nuestro destino es la presencia eterna de Dios. Elías nos enseña que, incluso los más fuertes, necesitan de la gracia y el cuidado de Dios en cada etapa de sus jornadas. Y esa verdad resuena para todos nosotros, hoy y siempre.